Arrancamos el análisis de hoy con una figura que es que es una paradoja andante. Imagina un diplomático del Imperio Británico, un caballero condecorado, respetado, que se convierte de repente en la conciencia moral de su época. Y en uno de los críticos más feroces del colonialismo, que es lo increíble. Exacto, un hombre que destapa horrores inhumanos en África, en el Amazonas, y que, por seguir ese mismo camino de justicia, termina ejecutado por su propio país, acusado de alta traición. Es una trayectoria vital que, desafía cualquier etiqueta. Para explorarla, nos vamos a sumergir en El sueño del Celta, la novela de Mario Vargas Llosa. Y hay que decirlo, aunque es una novela, se basa en la vida de una persona real, fascinante, Roger Casement. Entiendo. Nuestro objetivo hoy no es solo contar su vida, sino desentrañar las claves de esa transformación tan asombrosa. Es un viaje que lo lleva de ser un funcionario imperial convencido en el Congo, en 1903, a un revolucionario irlandés en una celda de Londres en 1916. Claro, porque la novela lo presenta como héroe y villano, libertario y traidor, todo a la vez. Hoy vamos a intentar entender eso, ¿no? ¿Qué vio en sus viajes que lo rompió por dentro y lo reconstruyó como un hombre completamente distinto? Para comprender su caída, o su ascenso, según cómo se mire, primero hay que entender al hombre en su origen. En su juventud, Roger Casement no era para nada un rebelde. ¿Qué va? Al contrario. Estaba fascinado por el imperio, por las historias de su padre, que era capitán del ejército. Creía firmemente en la misión civilizadora de Gran Bretaña. Totalmente. Él era un verdadero creyente en lo que se podría llamar la Santísima Trinidad del colonialismo de la época. Las 3 C: cristianismo, civilización y comercio. Ajá. Estaba convencido de que, aunque se cometieran abusos, que lo sabía, el balance final sería positivo para los pueblos primitivos. De hecho, el libro cuenta cómo en 1884, muy joven, participa en una expedición con su héroe, el explorador Henry Morton Stanley. Y ahí ya ve cosas que hoy nos parecerían terribles, ¿no? Ve cómo se engaña a los jefes tribales para que firmen tratados que no entienden, cediendo sus tierras, su gente. Exacto. Pero lo fascinante es cómo lo racionaliza. En ese momento, él lo justifica pensando algo como, nosotros los europeos sabemos mejor que ellos lo que es bueno para ellos. Es un mal menor por un bien mayor. Esa era la mentalidad, claro. No era un cínico, para nada. Era un idealista. Pero ese idealismo se hacía añicos. Y el primer martillazo llega en 1903. Ya como cónsul británico le encargan una misión: viajar al Estado Independiente del Congo. Esto de Estado Independiente, ¿cómo era? No era una colonia belga como tal, ¿verdad? No, esa es una de las grandes perversiones de la historia. No era una colonia belga, al menos no oficialmente en ese momento. Era, en la práctica, la finca personal del rey Leopoldo II de Bélgica. La finca personal. Vaya. Sí. Se le había adjudicado con la promesa de llevar la civilización y acabar con la esclavitud. Y la misión de Casement, irónicamente, era investigar denuncias de abusos en la extracción del caucho. Y lo que encuentra allí no son abusos. Es un sistema de exterminio. El infierno en la tierra. El libro lo describe como un punto de inflexión absoluto. Se adentra en la selva y se da cuenta de que la plaga que está aniquilando a la población no es ninguna enfermedad. No. La plaga, como él mismo escribe, es la codicia, la crueldad, el caucho. ¿Y cómo funcionaba ese sistema? Pues era diabólicamente simple. A cada aldea se le imponía una cuota de caucho. Si no la cumplían, los castigos eran atroces. Secuestraban a las mujeres, a los niños y, por supuesto, las mutilaciones. Y aquí es donde los detalles que narra Vargas Llosa se vuelven insoportables. Casement llega a un hospital de una misión y ve a hombres a los que les han cortado las manos, a otros los penes, y habla con un oficial, un tal capitán Massart, para entender la lógica de esa barbarie. Y la explicación es... Es escalofriante. Es una lógica puramente burocrática. A los soldados de la Force Publique, que era el ejército privado del rey, les daban cartuchos y les prohibían malgastarlos cazando. Vale. Para justificar cada bala usada, tenían que presentar una prueba de que la habían usado contra una persona. Una mano derecha cortada. ¡Qué horror! Pero los soldados querían cazar, así que, para conseguir los cartuchos, simplemente buscaban a cualquier indígena vivo, le cortaban la mano y la presentaban como prueba. Y así se ahorraban la bala.
A veces, por sadismo, cortaban también los genitales. Es una brutalidad casi industrializada. Más allá de la crueldad individual, ¿qué descubre Casement sobre cómo un sistema así se normaliza? Pues esa es la clave, que no son manzanas podridas, es que todo el cesto está podrido. Se da cuenta de que Mazar y los otros no se ven como monstruos, sino como gestores eficientes. Han deshumanizado tanto a la población que cortar una mano es como marcar una casilla. Claro. Y es ahí cuando Casement deja de ser un observador y se convierte en un cruzado. Empieza a tomar notas de forma obsesiva, a documentarlo todo. Ese viaje lo transforma. Y su informe del Congo causa un escándalo internacional que lo convierte en un héroe humanitario. Entonces, con el informe del Congo, Casement se convierte en una especie de celebridad. Ha ganado, en cierto modo. Uno pensaría que es el momento de aceptar un puesto tranquilo, de escribir sus memorias. Sí. ¿Por qué meterse en otro infierno, en el Amazonas? Es una pregunta excelente. El libro sugiere que, una vez que has visto el abismo, ya no puedes mirar para otro lado. Su siguiente misión lo lleva al Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia, a investigar a la Peruanan Amazon Company. Una empresa con capital británico. Eso es. Y allí descubre que el horror del Congo no era una excepción. Era un patrón que se repetía, y quizás de forma aún más salvaje. El sistema era el mismo, ¿no? Esclavitud para forzar a los indígenas a extraer caucho. Idéntico, pero con un sadismo, si cabe, más personal. El libro describe las correrías, que eran literalmente cacerías humanas para esclavizar indígenas, o el uso del cepo, un instrumento de tortura donde metían a la gente durante días. Hay una escena tremenda con eso, en la que Casement... Sí, para entender el sufrimiento, pide que lo metan a él en uno. Apenas aguanta unos instantes antes de gritar que lo saquen. No me lo puedo creer. Y de nuevo, el sistema. Descubre que las balanzas para pesar el caucho están trucadas para que los indígenas siempre estén en deuda. Conoce a jefes de estación como Armando Normand, al que llamaban el Nerón del Putumayo. Y Normand le admite, sin inmutarse, que ha matado a todos los que ha hecho falta. ¡Qué fuerte! Se calcula que ese régimen de terror liquidó a 3/4 partes de la población indígena de la zona. Y es en medio de todo esto donde su mente hace la conexión final. Exacto. Ya no solo ve la crueldad. Empieza a ver un patrón global, una ideología. El libro lo sitúa caminando por la selva, atormentado, cuando anota esa frase en su diario que es como un relámpago. Los irlandeses somos como los huitos, los boras, colonizados, explotados. Es un salto mental increíble. Y no fue inmediato, fue un proceso gradual. Tuvo que deconstruir su propia identidad como súbdito británico y aceptar que el otro, el salvaje que veía, era un espejo de su propio pueblo. Entiendo. Empieza a leer sobre la historia de Irlanda que le habían ocultado. Las invasiones, las expropiaciones, la supresión de la lengua. Y se da cuenta de que los mecanismos de opresión son los mismos. Y ese es el giro definitivo. Porque hasta entonces su lucha era por otros, por los congoleños, por los indígenas. Pero ahora la lucha se vuelve personal. Es por su gente. Exacto. Su lucha anticolonialista se transforma en un nacionalismo irlandés ferviente. Ya no puede ser el buen funcionario que denuncia los excesos. Ahora quiere destruir el sistema. Y esto nos lleva a su acto final, el más controvertido. Estalla la Primera Guerra Mundial y él ve una oportunidad. Adopta el lema: la dificultad de Inglaterra es la oportunidad de Irlanda. Y toma una decisión que sella su destino. Viaja a Alemania, en plena guerra, para intentar conseguir apoyo para un levantamiento irlandés. Lo cual, desde la perspectiva de Londres, es la definición literal de alta traición. Sin la menor duda. Su misión en Alemania es un fracaso, la verdad. Los prisioneros irlandeses lo ven como un traidor. Los alemanes le dan 4 armas viejas. A pesar de todo, en 1916 desembarca de un submarino alemán en Irlanda, justo antes del alzamiento de Pascua. Y lo arrestan casi al momento. Casi al momento. Lo llevan a la Torre de Londres y lo juzgan por alta traición. Y durante el juicio, su figura se convierte en una causa célebre. Escritores como George Bernard Shaw piden clemencia para el gran héroe humanitario. Pero el gobierno británico tenía un as en la manga para destruirlo. Un arma devastadora. Sus diarios privados, los que se conocen como los Black Diaries. El gobierno filtra a la prensa y a los diplomáticos pasajes donde Casement describe con detalle sus encuentros homosexuales. Uf. En la Inglaterra de 1916, eso era una inmundicia moral. Una perversión que invalidaba cualquier otra cosa que hubiera hecho. Qué golpe más bajo. Usar la intimidad de alguien para destruirlo políticamente.
Te deja con esa pregunta de si la vida privada de una figura pública importa a la hora de juzgar su legado o no. Pues la campaña de desprestigio fue un éxito. La opinión pública se le echó encima y las peticiones de clemencia se evaporaron. Aunque se ha debatido mucho, la mayoría de historiadores creen que los diarios son auténticos. El efecto fue demoledor. Lo aislaron. Y lo condenaron a muerte. Lo condenaron a muerte y lo ahorcaron el 3 de agosto de 1916. El libro termina con un detalle final grotesco. Después de la ejecución, un médico le hizo una exploración anal para confirmar científicamente sus tendencias perversas. No puede ser. Lo deshumanizaron hasta después de su muerte. ¡Qué final tan brutal! Pero la historia a veces da una segunda oportunidad, ¿no es así? Así es. Durante casi 50 años, Casement fue una figura incómoda, un fantasma. Pero en 1965, el gobierno británico por fin accedió a repatriar sus restos. Y lo que pasó en Irlanda fue extraordinario. ¿Qué pasó? Recibió un funeral de Estado con todos los honores. Cientos de miles de personas, casi medio millón, desfilaron en silencio ante su ataúd. El traidor de 1916 era ahora, sin ninguna duda, un héroe nacional. Un mártir. La vida de Roger Casement, tal y como nos la cuenta Vargas Llosa, es un viaje a la oscuridad del colonialismo, pero también un testimonio de la capacidad de una persona para transformarse, de engranaje del imperio a revolucionario. Encarna a la perfección esa frase de José Enrique Rodó que cita el libro: cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. En Casement conviven el héroe humanitario, el nacionalista, el traidor y el hombre atormentado por sus deseos. Y esa es la reflexión final que queda. La historia de Casement nos obliga a preguntarnos por la naturaleza de la lealtad. ¿Traicionó a su país, al Reino Unido, o fue leal a una justicia superior, a las víctimas de ese mismo imperio, incluida su propia patria? Es la gran pregunta. Una pregunta que nos obliga a plantearnos a quién o a qué debemos lealtad fundamentalmente, ¿al Estado o a la humanidad? Y es una pregunta que, un siglo después, sigue siendo increíblemente poderosa.